gracias por la masiva visita a nuestra facultad. Hoy nos visita el investigador Jesús, viene cruzando el Atlántico, llegó el día de ayer, y tenemos el gusto de tenerlo acá en una serie de actividades que desarrollará en este auditorio. Entonces, te presentaré indicando brevemente la introducción respecto a las actividades que desarrollará acá y que ustedes también tienen conocimiento en relación a la infografía que se difundió. El doctor Pablos desarrollará 2 charlas a modo de introducción del tema que presentará el día jueves. Hoy abriremos esta serie de actividades que desarrollará el investigador con el taller número 1. Mañana continuamos con el taller número 2 y el jueves con una charla ya con la línea de investigación que desarrolla el investigador en España. El taller 1, que nos convoca hoy día, presenta una introducción a los biomateriales. Mañana continuaremos, no en este horario, pero sí a las 3 de la tarde. Sí, a las 3, ¿cierto? 3 o 3:30. 3:30, vamos a revisar. Vamos a desarrollar actividades respecto a, también con los biomateriales, pero orientados a las estrategias de diseño y caracterización. Y para finalizar el día jueves con una charla respecto a los lineamientos, investigaciones y proyecciones del investigador y su grupo de investigación. Comentarles que el doctor Pablos es licenciado en Ciencias Químicas de la Universidad de Burgos, máster en Química Avanzada de la misma universidad y doctor en Microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente integra el grupo de investigación de biomateriales inteligentes del Departamento de Química en Ciencias Farmacéuticas de la Universidad Complutense de Madrid. En su trayectoria de investigación ha colaborado en 10 proyectos, uno de ellos internacional, 20 asistencias a congresos, ha publicado más de 30 artículos en revistas de alto impacto, 3 capítulos de libros, 5 patentes en España, posee un índice de H igual a 15 y más de 680 citaciones a la fecha. En lo personal, con el doctor Jesús nos conocimos cuando yo estaba desarrollando mi estudio de doctorado y Jesús estaba en ese año realizando su investigación postdoctoral, hace unos años atrás. Pues bien, le damos la bienvenida a Jesús y comenzamos con el taller número 1. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Como bien han dicho Andrés, mi nombre es Jesús y estoy en la Unidad de Química Inorgánica Bioinorgánica de la Complutense, en Madrid. Hoy os voy a hablar con una breve introducción a los biomateriales. Y bueno, antes de empezar, daros las gracias a todos por la asistencia. La verdad que es un verdadero placer estar esta semana aquí. Y muchas gracias por acogerme también. La verdad que así da gusto viajar. Bueno, lo dicho, vamos a empezar con una pequeña introducción a los biomateriales, repasar un poco el contexto histórico del tema de biomateriales y dejar claros unos cuantos conceptos que yo creo que son muy importantes de tener en la cabeza cuando hablamos de ciencia de biomateriales, de investigación en biomateriales. Antes de continuar, bueno, si alguien tiene alguna duda, alguna cosa, bueno, aquí tenéis mi correo. Estaré encantado de atender a quien lo necesite, cualquier duda, cualquier aclaración. Entonces, bueno, escribidme, ¿vale? Si hacemos un breve repaso de los biomateriales a lo largo de la historia, vemos que ya desde la Edad Antigua aparece una gran necesidad de restaurar tejidos dañados y su funcionalidad. Ejemplos tenemos un montón. Por ejemplo, han encontrado puntas de lanza incrustadas en caderas con ausencia de rechazo, con una datación de hace más de 9.000 años, implantes dentales con decoraciones de dientes, con nácar de conchas en la civilización maya, que muestran un claro ejemplo de una muy buena osteointegración, o incluso se han encontrado restos de suturas desde las épocas del Neolítico, cuando en ese momento no había ni conocimientos de esterilización, ni toxicología, reacciones inmunológicas a cuerpo extraño, inflamaciones, biodegradaciones. Más ejemplos
desde la Edad Antigua, implantes en momias egipcias, implantes dentales en asentamientos etruscos, el uso por parte de Hipócrates de hilos de oro para suturas y, en general, múltiples prótesis funcionales de madera y de cuero que nos muestran que el uso de biomateriales para recuperar funciones del cuerpo y favorecer la autorreparación de tejidos ya viene desde épocas muy remotas. Más ejemplos en los antiguos egipcios, romanos, chinos, mayas. Vemos claros ejemplos de implantes dentales, suturas de oro y plata, tendones, prótesis de piernas de la época romana, totalmente funcionales para la época que estábamos. Nos vamos a la Edad Moderna. Vemos un claro impulso en la creación de órganos artificiales. En concreto, me parece muy interesante el corazón. Ya desde la época de Aristóteles, que lo consideraba el órgano más importante del cuerpo, hasta los descubrimientos de Harvey en 1628, donde descubre que la función del corazón es enviar sangre a todos los lugares a través de las arterias, hasta los primeros diseños de corazones artificiales y el implante de estos corazones artificiales en animales, pasando por el diseño de las lentes de contacto, cuyo concepto ya fue ideado por Leonardo da Vinci en los años 1500, hasta la obtención de las primeras lentes de contacto de cristal y lentes de contacto de polimetacrilato de metilo. Si nos fijamos también en la Edad Moderna, hay múltiples avances en el uso de placas de oro para trauma craneal, el uso de hilos metálicos para fijación de fracturas y cuyo uso de materiales estaba un poco lastrado en función de la disponibilidad y resistencia mecánica, lo que provocaba que, por ejemplo, en el caso del hierro hubiera múltiples fracasos quirúrgicos debido a la corrosión de este metal y a la infección que provoca. Ya en 1829, Leber empieza a hacer los primeros estudios de biotolerancia de implantes metálicos de platino, oro, plata y plomo. Uy, espérate que nos hemos ido muy... Vale. Seguimos con ejemplos de la época contemporánea, con la creación de las primeras lentes de contacto hechas de vidrio y, sobre todo, a finales del siglo XIX, las primeras técnicas de esterilización y asepsia, es decir, antisépticos durante la cirugía, técnicas de esterilización, para solucionar problemas clínicos que se van presentando cada vez más complejos. Luego llegamos a un periodo contemporáneo en ciencia de biomateriales muy importante. Tened en cuenta que hay que contextualizar esta época en los años 30 hasta 45, ambientes prebélicos, ambientes de la Segunda Guerra Mundial, que implican un gran avance o un gran desarrollo en la síntesis de materiales en general, síntesis y procesado, siliconas, poliuretanos, teflón, nylon, polimetacrilato de metilo, titanio, acero. Por ejemplo, es la época donde empieza a desarrollarse verdaderamente la síntesis de poliolecinas mediante métodos de bajas presiones. ¿Y todo ello por qué? Por los ambientes prebélicos o ambientes bélicos que impulsan esa síntesis de materiales en general. Con lo cual esto le dio un gran impulso. Hay que destacar que en estas épocas es muy importante la labor del cirujano. Hay muchos textos donde relacionan a los cirujanos incluso con la labor de pequeños héroes. Porque claro, en esas épocas estamos hablando de épocas tempranas en la síntesis de materiales, donde los cirujanos tenían que hacer operaciones muy complejas con los conocimientos que había en ese momento, que aunque eran muchos, no eran como los que hay ahora. Tenemos la patente del primer corazón artificial, la incorporación de cementos acrílicos en prótesis osteoarticulares. En los 60 se empiezan a incorporar los compuestos cerámicos. En los años 70 empieza el desarrollo per se, como lo conocemos, de la industria propia de biomateriales, con los descubrimientos de cerámicas bioactivas. Ya en los años 80-90 estamos en las biocerámicas de tercera generación, con su aplicación en regeneración de tejidos, hasta llegar al día de hoy, donde tenemos el amplio campo de desarrollo de biomateriales aplicados en ingeniería de tejidos, nanomedicina, etcétera, múltiples campos. Esto nos llega a examinar en primer lugar los conceptos básicos de biocompatibilidad que se originan primero en metales, después en polímeros en los años 40 y posteriormente en cerámicas a partir de los años 70. Como había comentado antes, el primero que empieza a hacer estos estudios de biocompatibilidad es Leber en 1829, con sus estudios en metales como el oro, plata, plomo, platino en perros.
múltiples estudios en fijación de placas de acero recubiertas con níquel en hueso, estudios de biocompatibilidad en perros de aleaciones de hierro, de acero, cobre, magnesio, aluminio, zinc, níquel, todos ellos con sus inconvenientes que van viendo. Corrosión rápida, coloreación del tejido adyacente, propiedades mecánicas inadecuadas, estudios de aleaciones de acero inoxidable con molibdeno, la creación del vitalium, que es la aleación de cobalto cromo-molibdeno que se usa en odontología, y sobre todo descubrimiento de titanio y aleaciones de titanio para implantes médicos. En cuanto a polímeros, desde los años 40 tenemos estudios de diferentes polímeros como nylon, para suturas, polimetilmetacrilato, polietilenos, teflón, en general estudiando las reacciones adversas de rechazo, las reacciones a cuerpo extraño en función de las purezas de síntesis y las reacciones o las respuestas positivas de todos estos materiales. Más ejemplos de nuevos materiales desde la Segunda Guerra Mundial tenemos las siliconas, teflón, nylon, metacrilatos, la creación de las primeras lentes intraoculares de metacrilato de metilo por Sir Harold Radley, que a continuación os contaré una pequeña anécdota de cómo llegaron o cómo llegó esta persona a empezar a experimentar con ello, la creación de las primeras prótesis totales de cadera con aleaciones metálicas y mezclas con capas de teflón y cementos de metacrilato de metilo, prótesis totales de rodillas combinando polímeros, cementos óseos. Lo que os decía, Harold Radley inventó la lente intraocular. Esto me ha parecido muy curioso porque los fragmentos de la cabina de los aeroplanos Spitfire fueron la inspiración. Atendía a un piloto que la habían derribado y la cabina quedó destrozada, y lo que ocasionó que se le quedaran incrustados fragmentos de la cabina en los ojos. Es decir, la cabina es de polimetilmetacrilato y vio que su cuerpo no provocaba rechazo a estos materiales. Entonces vieron cómo se podía comportar un material inerte en el interior del globo ocular, y fue cuando se preguntó si podíamos reemplazar el cristalino por otro. Bueno, y a partir de ahí... Otros ejemplos, implantes dentales de titanio, el riñón artificial. Es un descubrimiento súper importante porque gracias a la diálisis crónica es responsable de que 1 millón de pacientes estén vivos hoy. Incluso Scribner se negó a patentarlo por su importancia en medicina y es algo que se sigue utilizando hoy en día. Implantes mamarios de silicona, injertos vasculares, stents en los años 60, válvulas cardíacas, marcapasos portátiles, el stent de arteria coronaria, prótesis tras la prótesis de cadera original, lentes de contacto, más válvulas cardíacas. Bueno, vemos que hay múltiples ejemplos de todo tipo de biomateriales, pasando por los biomateriales diseñados para sintetizar siliconas comerciales, poliuretanos para válvulas cardíacas que muestran muy buena compatibilidad, la formación de hidrogeles basados en polietilenglicol, poliácido láctico, poliácido glicólico. Habíamos comentado que a partir de los años 70 empezamos a hablar de cerámicas relacionadas con ingeniería tisular de hueso. En los años 69, 70 empieza a haber muchos trabajos de hidroxiapatitas como sustituto óseo por excelencia, ya sean naturales o sintéticas. A finales en el año 1979, Hensch, una de las referencias en vidrios activos, con la creación de los vidrios activos sintéticos basados en silicio, con iones calcio y fósforo, que tienen una gran osteointegración, y que de esto mostraré el jueves un montón de ejemplos, ya que es uno de los principales campos de investigación de mi grupo, donde se van introduciendo otra serie de cationes metálicos para mejorar las propiedades osteogénicas, angiogénicas, etc. Pero bueno, de eso hablaremos el jueves, que si no me enrollo. Y para destacar la importancia de los biomateriales,
me ha parecido interesante destacar que el primer congreso de biomateriales, el primer congreso internacional, se realizó en 1975, seguido en el 77 del primer congreso de la Sociedad Europea de Biomateriales, congresos que desde entonces se han ido realizando progresivamente, sin falta, desde los años 80 hasta el año 2024, que el próximo será en Seúl. Con lo cual esto es indicativo de la gran importancia que tienen los biomateriales. Ahora que ya hemos introducido un poco la historia de todos estos biomateriales, vamos a hablar brevemente de industria de biomateriales. Hasta los años 70 se consideran los materiales en general materiales industriales, ya sea de siderurgia, cerámica, polímeros, aeronáutica, y no es hasta finales de los 70 cuando se empieza a considerar estos materiales biomateriales que tienen que cumplir una serie de requisitos biológicos. La industria de los biomateriales está experimentando un gran desarrollo hasta el punto que, por ejemplo, un informe de 2017 pronosticó un crecimiento de en torno a un 11,5% en el mercado mundial entre los años 2015 a 2020. Y según este informe podemos destacar una serie de principales tipos de biomateriales, que son los metálicos, basados en cerámicas con aplicaciones médicas, polímeros con aplicaciones médicas y biomateriales basados en polímeros naturales. De forma que esta industria procede a una fabricación expresa para su uso en clínica, lo que implica que cada vez más hay un incremento más progresivo de la demanda. De forma que, bueno, aquí tenéis unas cifras que a día de hoy serán mucho mayores del número de dispositivos médicos que se crean a nivel mundial. De forma que el cliente principal, quien va a ser, pues finalmente es el médico, el cual es quien tiene que hacer un diagnóstico acertado del biomaterial que se necesita y la elección del implante adecuado con el fin de salvar y mantener la calidad de vida del paciente. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de la industria de los materiales, es importante examinar la esperanza de vida. Cada vez hay una mayor esperanza de vida y cada vez hay una necesidad mayor de tratar cada vez a un mayor número de pacientes. La esperanza de vida es mayor, la población cada vez está más envejecida y eso que implica deterioro de tejidos y órganos. Por ejemplo, un dato interesante es que en esta última década ha habido un aumento muy grande de la incidencia de osteoporosis, del 13% en mujeres y un 3% en hombres. Lo que implica que cada vez hay un mayor número o una mayor necesidad de estos implantes, de estos dispositivos, lo que implica un mayor gasto cada vez mayor en ello. Después de hablar de esta pequeña introducción de la industria de biomateriales, creo que me parece muy interesante que nos quedemos con una serie de conceptos bastante generales en la cabeza. ¿Cómo vamos a definir la ciencia de biomateriales? Esta se va a dedicar al diseño, la fabricación y evaluación de aplicaciones y rendimiento de materiales sintéticos o naturales que se usan en una gran variedad de implantes, de dispositivos y de equipamientos que están en contacto con sistemas biológicos. Pero ¿cómo vamos a definir un biomaterial? Pues podemos encontrar múltiples definiciones, aunque al final todas son lo mismo. Podemos definir un biomaterial como un material biocompatible utilizado para fabricar órganos artificiales, dispositivos de rehabilitación o prótesis artificiales para restaurar los tejidos biológicos del cuerpo. Por ejemplo, Williams en 1987 define biomaterial como el material no vivo utilizado en un dispositivo médico previsto para interactuar con sistemas biológicos. Perdón, que está este botón. Ratner en 2004 define biomaterial como el material utilizado en un dispositivo previsto para interactuar con sistemas biológicos, o biomaterial como sinónimo de material biomédico diseñado para interactuar de forma directa con sistemas vivos, ya sea mediante procedimientos de diagnóstico o terapéuticos. Como veis, al final son definiciones muy similares de biomaterial. En general, van a ser el conjunto de materiales, tanto naturales como artificiales, que son implantados dentro de un organismo vivo para reemplazar o restaurar el funcionamiento de tejidos humanos y órganos, permaneciendo en contacto ya sea permanente o intermitente
con fluidos corporales de forma que tienen que ser compatibles biológicamente con el cuerpo humano. Como hemos dicho, biomaterial empleado en biomedicina que va a interaccionar con el medio biológico, que es el material que constituye parte de un ser vivo o que es generado por un ser vivo, que a su vez también pueden ser biomateriales. Otro concepto muy importante que hay que tener en cuenta a la hora del diseño de biomateriales es la biocompatibilidad, es decir, la capacidad de un material de comportarse con una respuesta apropiada del anfitrión en una aplicación específica. De forma que buscamos no toxicidad, carencia de formación de coágulos sanguíneos, resistencia a la colonización bacteriana, a la infección, tema muy importante hoy en día y que el jueves os contaré cosas de los últimos avances en combatir infecciones multiresistentes desde el ámbito de la nanomedicina, y la inducción de procesos curativos normales. Vale. La necesidad de biomateriales, como os he dicho, es un tema muy actual que al final nos puede afectar a todos y es muy importante porque abarca una multitud enorme de campos de investigación, desde polímeros, cerámicas, biomateriales metálicos, biocomposites, que dan lugar en conjunto a soluciones a muy diversos problemas, como por ejemplo tejidos óseos, creación de nuevos materiales para sustituir o reparar artificialmente huesos, demanda de prótesis, de implantes, de sistemas que van a estar en contacto permanente con los fluidos corporales, sustitución de tejidos blandos, es muy importante, por ejemplo, desarrollo de biomateriales para cartílago óseo, tejidos blandos en general, es todo un reto. De forma que los biomateriales se van a integrar en implantes y dispositivos médicos. Y bueno, he intentado que esto sea lo más visual posible para no aburriros mucho. Y aquí tenéis un montón de ejemplos que nos muestran que los biomateriales están presentes en muchos más campos de los que nos imaginamos. Válvulas de corazón, prótesis de cadera, intraoculares, los más conocidos, implantes dentales, que son técnicas que están muy bien implantadas hoy en día y que se siguen utilizando a día de hoy. En cuanto a las características del campo de los biomateriales, no puede, como os he dicho, no puede faltar que sean biocompatibles o biológicamente aceptables y, por tanto, los factores decisivos a la hora de evaluar los biomateriales van a ser, por una parte, su biocompatibilidad y, por otra parte, su duración. De forma que hay que evitar reacciones no deseadas en la interfaz tejido-material mientras mantenemos sus prestaciones durante el tiempo que dure el uso de estos materiales. De forma que los biomateriales en general se van a sintetizar y elaborar de forma específica para cada sistema o aparato médico. Además, vamos a destacar que es una ciencia multidisciplinar, es decir, implica un trabajo coordinado entre expertos de distintas áreas. El objetivo final de un biomaterial requiere la realización de muchas etapas, desde ingenieros químicos, biólogos, microbiólogos, médicos, etc. Partimos de una necesidad, pasamos al diseño del dispositivo por parte del médico, el ingeniero, llegamos a la síntesis del biomaterial per se por parte de los químicos, ya sea expertos en polímeros, expertos en metales, ceramistas, siguiendo por el test del biomaterial por parte de bioingenieros, ingenieros químicos, biólogos, cirujanos, siguiendo por su fabricación por parte de los ingenieros, la esterilización y empaquetamiento seguido del test del dispositivo. Y luego ya llegamos a temas de regulaciones, agencias reguladoras, legislación, pasando por su uso clínico y luego el análisis explante, es decir, el análisis de cómo ha funcionado ese biomaterial. También destacar que se utilizan muchos tipos diferentes de biomateriales, ya sean sintéticos, naturales, modificados, cuyas características van a determinar el diseño final del dispositivo. De forma que un implante, como os he dicho, utiliza muchos biomateriales. Por ejemplo, en una prótesis de cadera tenemos una parte polimérica, otra parte metálica, otra parte cerámica. En válvulas cardíacas, de manera similar, parte de polímero, parte de metal, parte de carbono pirolítico.
Por otra parte, es importante el producto final en el desarrollo de dispositivos, de forma que la aplicación va a ser la fuerza conductora de la investigación. Los biomateriales tienen que utilizarse para fabricar dispositivos, de forma que se crea el biomaterial para, a partir de las opiniones del ingeniero, crear el dispositivo médico. Bueno. Por ejemplo, otro ejemplo, aceros, polietilenos. Por una parte, el químico va a optimizar sus propiedades, por otra parte, el médico va a optimizar su uso clínico para tener el biomaterial final. Perdonad porque va el mando un poco reguleras. También hay que tener en cuenta las consideraciones humanas, sociales y económicas. No todo es investigación y obtención de biomateriales. Hay otros aspectos que hay que tener en cuenta y que quizá desde el punto de vista de investigación nos pasan un poquito más desapercibidos, pero son estas consideraciones humanas. Hay que tener en cuenta que más de 200 millones de vidas han sido salvadas entre el 2000 y 2009, pero por otra parte hay que tener en cuenta los aspectos económicos. Por ejemplo, en Estados Unidos ha habido unos gastos en 2 años de unos 300 billones de dólares para sustituciones de órganos. Por ejemplo, el coste de una válvula cardíaca es aproximadamente unos 3.500 euros y una cirugía de 45.000 euros, teniendo en cuenta que además el 10% de los pacientes van a requerir luego un segundo implante. Es muy importante tener en cuenta los índices de éxito y de fracaso, los aspectos de beneficio o riesgo. En general, vamos a ver que la mayoría de los biomateriales y dispositivos médicos van a funcionar bien, pero siempre vamos a tener en cuenta que puede haber un porcentaje de averías o de funcionamientos anómalos. Además, que hay que tener en cuenta que los seres humanos nos diferenciamos mucho en términos de genética, género, metabolismo, ambiente y actividad física, y no todo el mundo va a asimilar igual de bien unos implantes u otros. Y luego está el talento de los médicos. Habrá médicos que tengan más talento para este tipo de cirugías y otros que tengan menos. Con lo cual, la tasa de éxito es un factor clave a considerar. Aquí entran en juego bastantes cuestiones. ¿Qué es un buen diseño? ¿Quién es el responsable cuando los dispositivos provocan una respuesta inadecuada del anfitrión? ¿Cuáles son los coeficientes de coste-riesgo, coste-beneficio para el implante de terapia? Por ejemplo, en un corazón artificial, pues diferentes complicaciones, coagulaciones, infartos, infecciones en la sangre, infección bacteriana, daños en riñón, pulmón, y la posibilidad de sobrevivir es de un 52% el primer año y un 20% el segundo. Pero si lo comparemos con las posibilidades que tiene el paciente solo con fármacos, es muy importante. De forma que estos biomateriales van a mejorar la calidad de vida. Vamos a tener pacientes más inmunodeprimidos, o sea, menos inmunodeprimidos, y una buena recuperación del movimiento. Vaya con el mandito. Perdonad. Uy, espera, ahora. Otro ejemplo de un paciente con corazón artificial, cómo puede mejorar la calidad de vida. En cuanto a los temas esenciales para la ciencia de biomateriales, hay que tener en cuenta una serie de temas clave que tenemos que tener muy presentes. Primero, la toxicología. Un biomaterial no debe ser tóxico. Hay que tener en cuenta que puede haber sustancias que migren de los biomateriales, ya sea en forma de iones en metales, monómeros o iniciales en polímeros, partículas de desgaste provenientes de cerámicas. En general, un biomaterial no debería liberar nada a menos que lo diseñemos para que lo libere, en principio. Hay que tener en cuenta los aspectos relacionados con la biocompatibilidad. Hay que entender y medir la biocompatibilidad, que es algo único en ciencia de biomateriales, pero realmente no hay definiciones o medidas exactas de la biocompatibilidad.
¿Cómo vamos a evaluar la biocompatibilidad de un material? Pues en general viendo el funcionamiento o éxito en una tarea específica. En concreto, una prótesis vascular de Darcón, su criterio de biocompatibilidad va a ser si evita la formación de coágulos de sangre. Con lo cual, el paciente es un ser vivo, así que en general todos tienen que ser biocompatibles. También es muy importante conocer la estructura y patobiología del tejido funcional. Los biomateriales van a ser incorporados en forma de dispositivos médicos y luego implantados en tejidos y en órganos. Con lo cual, los profesionales de esta área van a necesitar tener algún grado de conocimiento en cuanto a principios relacionados con la estructura de células normales, de tejidos, de órganos, de las técnicas que estudian la estructura y función de tejidos y en general los mecanismos fundamentales de los procesos de las enfermedades. También es muy importante el tema de la curación. Tened en cuenta que los biomateriales van a actuar como cuerpos extraños en las heridas quirúrgicas. Es muy importante comprender cómo este objeto extraño altera la secuencia de reacción inflamatoria normal de curación, hasta llegar a la curación final. Esto es muy importante para el científico de biomateriales, conocer cómo un cuerpo extraño altera la reacción inflamatoria. Aquí vemos pues, un caso de poco éxito o de mala reacción inflamatoria en el implante. Luego también es muy importante tener en cuenta el sitio anatómico específico de implantación. Hay que tener en cuenta geometría, tamaño del lugar, propiedades mecánicas necesarias, biorrespuesta, con lo cual el diseño del dispositivo está determinado por el sitio de la implantación. No es lo mismo diseñar una lente intraocular que una prótesis de cadera en términos de propiedades mecánicas necesarias de aguante que una válvula cardíaca. Por otra parte, en cuanto a los requisitos mecánicos, aquí tenemos una descripción de cómo tienen que ser mecánicamente los materiales, desde fuertes y rígidos hasta flexibles. En cuanto a la propiedad mecánica, por ejemplo, una placa ósea lo ideal es que dure unos 6 meses, mientras que una válvula cardíaca tiene que ser flexible y durar 10 años, una prótesis de cadera tiene que ser fuerte y rígida y durar al menos más de 10 años, y una serie de propiedades físicas en términos de permeabilidad, lubricidad o claridad de refracción en función de la aplicación. Por otra parte, es muy importante la participación industrial. Por una parte tenemos la investigación fundamental, síntesis, cómo funcionan los biomateriales, cómo optimizarlos, pero luego está la empresa, que es la encargada de producir estos biomateriales, y van a tener que producir millones de implantes y, por supuesto, beneficio. Si no hay beneficio, dentro de mi experiencia en investigación, tú puedes diseñar el mejor biomaterial, el mejor dispositivo, que como empresarialmente no sea viable, se va a quedar en el laboratorio, no va a salir de ahí, os lo aseguro al 100%, asegurado. La clave es cómo compaginar ambos objetivos, partiendo de la experiencia, del sistema de materiales que funciona, conseguir la confianza del in vivo, del clínico, para luego ver si se comporta bien en paciente y todo funcione como tiene que funcionar. Y se obtienen muchas ganancias, porque aunque el diseño de estos dispositivos no es perfecto, las complicaciones al final que van a derivar estos dispositivos al final son muchísimo menores que las enfermedades que tendríamos si no los usáramos. Luego también es muy importante el tema de las consideraciones éticas, que es algo que tampoco, cuando estás en el laboratorio, te paras mucho a pensar, pero que tiene muchas implicaciones detrás. ¿Está justificado utilizar animales? ¿Cómo se debe investigar con seres humanos para minimizar riesgos? ¿Cómo se pueden equilibrar las necesidades del paciente con los objetivos económicos? Para dispositivos que mantienen la vida, ¿hasta qué punto se permite al paciente tirar del enchufe si la calidad de vida no es satisfactoria? Son consideraciones éticas que no son fáciles de conciliar, y eso lo habéis visto recientemente con las vacunas del COVID. Con la vacuna del COVID, por ejemplo, ¿por qué se ha cortado tanto obtener esas vacunas? Porque nos hemos saltado una serie de pasos burocráticos que no dejan de ser burocráticos, teniendo una total seguridad al final con los ensayos in vivo.
Con lo cual, a veces es muy difícil tener en cuenta esta serie de consideraciones éticas en el desarrollo de este tipo de dispositivos. A ver. Luego vienen ya los aspectos regulatorios, es decir, International Standards Organization, la FDA. Introducir un nuevo dispositivo médico al mercado va a requerir de una inversión reguladora muy elevada, de decenas de millones de euros. Con lo cual, bueno, a modo de resumen, los temas más importantes: toxicología, biocompatibilidad, la estructura funcional y patobiología de los tejidos, la curación es muy importante, la reacción a cuerpo extraño, la dependencia del lugar de implantación, requisitos mecánicos y luego participación industrial y los asuntos regulatorios. Resumiendo todo esto, pues un material no debe ser tóxico, tiene que ser biocompatible, bueno, esto ya lo he contado, no voy a entrar en más detalles para no enrollarme, tiene que tener una mínima respuesta inmune e inflamatoria para llegar a un curado final, tiene que tener unas propiedades mecánicas adecuadas en función de la aplicación, una serie de consideraciones éticas y regulatorias. Y ahora vamos a pasar a hacer una breve descripción de los diferentes tipos de biomateriales. Aquí voy a pasar muy por encima y esto entraremos mañana en bastante más profundidad, ¿vale? Simplemente para que nos vayamos colocando mentalmente donde estamos y que no sea demasiado pesado. ¿Cómo podemos clasificar los biomateriales? En función del origen del biomaterial, ya sean naturales, cuyo origen son tejidos vivos, biominerales. Implica una selección de tejidos, una limpieza, una esterilización, un procesado, una caracterización bioquímica y un tratamiento de estabilización por métodos físicos o químicos. Tenemos múltiples ejemplos: el ácido hialurónico, que siempre está muy de moda para las arrugas, las hidroxiapatitas naturales para los injertos o artificiales de síntesis, y luego tenemos los biomateriales artificiales. Y también los podemos clasificar en función de la naturaleza química del biomaterial, en tres grandes grupos: metales, biocerámicas y polímeros. En general, vamos a ver que dentro de la clasificación de los biomateriales tenemos los materiales naturales, como hemos contado, cerámicas, metales, polímeros y luego aparte los composites, cuando tenemos sustancias diferentes, complementarias, cuyos ejemplos podemos ver en implantes de prótesis de cadera, por ejemplo. En cuanto a los metales, tenemos que destacar que el número de elementos metálicos es limitado y tiene que cumplir una serie de requisitos, como tolerancia por parte del organismo, que sean resistentes a la corrosión y que tengan unas buenas propiedades mecánicas para poder soportar la carga para la que tienen que soportar. Por otro lado, tenemos las cerámicas. Las cerámicas surgen ante el fracaso de otros biomateriales en términos de encapsulación y son importantes porque ofrecen una muy buena osteointegración. ¿Pero qué tienen de malo? Las malas propiedades mecánicas. Son biocompatibles y tenemos dos tipos: bioinertes o bioactivas, de forma que un material bioactivo va a ser el que posibilita una respuesta biológica específica en su interfaz, de manera que favorece la formación de un enlace entre tejidos y dicho material. De esto hablaremos mañana y el jueves también, pero sobre todo que sean cerámicas bioactivas es muy importante desde el punto de vista de regeneración ósea. Y por último tenemos los polímeros, que presentan unas enormes posibilidades tanto en composición como en morfología. Se utilizan mucho en clínica y tenemos polímeros bioestables o biodegradables, cementos óseos acrílicos, que se destacan por su fácil aplicación, su rápida polimerización, aunque tienen unas pequeñas pegas. Las polimerizaciones son exotérmicas, generan calor y eso puede implicar una citotoxicidad y micromovilidad de la prótesis. ¿Verdad? Que todo esto de los cementos es todo un mundo,
Pero bueno, como apunte, lo más importante en un cemento acrílico es que su tiempo inicial de fraguado debería ser en principio mayor de 5 minutos para que el cirujano le dé tiempo a moldear y aplicar en la pasta en el defecto óseo, pero luego ese tiempo de fraguado idealmente debería ser menor de 60 minutos, es decir, yo no puedo tener una herida quirúrgica abierta eternamente. Tiene que haber un fraguado, porque si ese cemento óseo no fragua correctamente en el tiempo de duración de la cirugía, puede haber movilidad de la prótesis y puede no cerrar bien el defecto óseo. Entonces, son conceptos bastante importantes. Por otra parte, nombrar una serie de características importantes de los biomateriales que van a determinar su comportamiento en vivo en términos de sus propiedades mecánicas, sus características microestructurales moleculares y en cuanto a sus efectos fisiológicos en términos de corrosión metálica en metales, disolución cerámica, degradación polimérica, fricción, desgaste y, muy importante, la interacción superficie-célula, es decir, qué ocurre en la interfaz de material-tejido. En cuanto a sus propiedades mecánicas, nos va a describir cómo se comportan los materiales frente a cargas aplicadas, fuerzas de impacto, fuerzas de compresión, esfuerzos cíclicos, fatiga. Es muy necesario que, en términos de propiedades mecánicas, los implantes puedan soportar las cargas mecánicas a las que se ven sometidos. Ensayos de propiedades mecánicas tenemos un montón, de ensayos de compresión, tensión, ensayos de resistencia, de fatiga, flexural. De forma que vamos a obtener las curvas de tensión, deformación. ¿Qué tal voy de tiempo, por cierto? Bien, ¿no? No me estoy enrollando mucho. De forma que registramos la deformación de un material en función de la carga de tensión aplicada a una velocidad concreta de ensayo de tensión. De forma que mientras aplicamos la carga, medimos la deformación de la muestra y obtenemos curvas típicas de tensión-deformación, donde, bueno, mira, lo dejo aquí, donde podemos obtener el módulo elástico, el límite elástico, la resistencia a tracción, la tensión de formación a fractura, todo ello en megapascales, y el trabajo de fractura o la tenacidad del biomaterial. De forma que, en función de los tipos diferentes de biomateriales, vamos a tener, por una parte, materiales muy resistentes a la tensión como las cerámicas, materiales que están entre medias como son los metales, y luego los polímeros que, aunque son menos resistentes, son muy dúctiles. Otras propiedades y parámetros mecánicos que podemos medir, bueno, resistencia a la flexión, dureza mediante el test de Vickers, tenacidad a la fractura, fatiga, torsión, cizalladura, fluencia viscoelástica, es decir, estudiar su comportamiento elástico y viscoso. En general son medidas de propiedades mecánicas que se van a adaptar en función de cada biomaterial. En cuanto a sus características moleculares y microestructurales, son también muy importantes en términos de su composición química y de su estructura atómica molecular, que van a venir determinadas por su porosidad, la forma tamaño de grano, la cristalinidad, el peso molecular en polímeros. Todo esto va a determinar sus propiedades mecánicas y sus efectos fisiológicos y, al final, el comportamiento in vivo de estos biomateriales. En cuanto a su composición de fases, los aspectos de la composición de estas fases que determinan el funcionamiento en vivo será su composición química, estructural, la proporción, la distribución de fases, la orientación de fases. Por ejemplo, un ejemplo claro que a mí me gusta mucho contar son los fosfatos de calcio bifásicos, es decir, son biocerámicas que son mezclas de dos fases de fosfatos de calcio diferentes, hidroxapatitas y beta-TCP, y en función de la proporción vamos a tener biomateriales más reabsorbibles, menos reabsorbibles. De esta manera, su comportamiento in vivo e in vitro va a estar relacionado con las proporciones de esta mezcla, es decir, de las relaciones calcio-fósforo de estas cerámicas. En función de la aplicación, lo podemos modular de una manera o de otra, pero mañana contaremos algo más despacio todo esto. Es muy importante la porosidad
tiene mucha influencia en las características mecánicas y los efectos fisiológicos en su comportamiento in vivo. Las propiedades mecánicas, los poros van a actuar como concentradores de tensiones y va a haber una disminución de la resistencia mecánica, pero en cuanto a su fisiología va a aumentar la superficie de contacto del biomaterial y va a mejorar la integración del implante en el tejido del anfitrión. Un ejemplo muy claro, pues la impresión 3D. La impresión 3D, los andamios para ingeniería de tejidos, que van a facilitar el crecimiento de tejidos, es decir, la regeneración y la reabsorción posterior del material. En cuanto a los efectos fisiológicos de los biomateriales, es muy importante el entorno alrededor del material implantado, es decir, temperatura, la corrosión que puede provocar los diferentes fluidos corporales y la diferencia de salinidad debido al contacto con tejidos celulares y biomoléculas. De forma que el contacto tejido-biomaterial va a producir, dentro del entorno fisiológico, corrosión metálica, una disolución de cerámicas, una degradación de los polímeros, una fricción y desgaste y una interacción de células en la superficie del material. Bueno, venga, a ver dónde estábamos. Perdonad, ¿eh? En cuanto a la corrosión metálica, pues es un problema enorme en la implantación de metales, debido a la corrosión se van a liberar iones metálicos a fluidos y tejidos. La corrosión además va a degradar la integridad estructural de esos biomateriales y va a haber subproductos que afecten a las funciones biológicas. Es decir, por ejemplo, el hierro que os había contado al principio, que no es una de las problemáticas en esos primeros implantes de hierro, se corroe muy fácilmente, se va a oxidar muy fácilmente a hierro 2 y hierro 3. Y estos iones metálicos no son lo más adecuado para los entornos celulares, la verdad. En cuanto a las disoluciones cerámicas, las cerámicas no experimentan corrosión. Tenemos las disoluciones con contribución de enlaces covalentes y vamos a tener, por un lado, cerámicas inertes que no son solubles y que son sólidos con enlaces direccionales, y por otro lado tenemos biocerámicas que sí que son solubles, cerámicas bioactivas o reabsorbibles, como beta-TCP, hidroxiapatitas, carbonatos de calcio, cuya composición va a venir marcada por las relaciones calcio-fósforo, por su porosidad y la tensión mecánica que pueden soportar. De forma que la disolución de estas cerámicas puede o no ser una gran ventaja en función de la aplicación. Yo siempre digo a mis alumnos, cuando me hablan de cuál es mejor, cuál es peor, al final no hay ni mejor ni peor, todo depende de la aplicación. Obviamente siempre hay que hacer el biomaterial, en este caso cerámico, en función de la aplicación a la que vaya, sea inerte, reabsorbible, más reabsorbible, menos reabsorbible, y eso nos lo va a marcar las relaciones calcio-fósforo de los biomateriales que utilicemos. En cuanto a la degradación de polímeros, los polímeros se van a degradar dentro del cuerpo debido a procesos físicos mediante hidrólisis en general. Por otra parte, tenemos los polímeros alto peso molecular que no se hidrolizan cuando los usamos en forma de implantes permanentes. Y luego tenemos implantes biodegradables que se van a ir degradando con el tiempo. Ejemplos claros, poliácido láctico, copolímeros de poliácido láctico, poliácido glicólico, por ejemplo. Pero bueno, ejemplos de esto tenemos muchos. Copolímeros de policaprolactona, hidrogeles de EMA, por ejemplo, que son fácilmente degradables. Como siempre, cuando hablamos de polímeros tenemos un abanico muy amplio y muy versátil de síntesis a la carta de materiales, que de estos hablaré el jueves, con ejemplos reales e investigación del grupo. Sí. ¿Mejor ahora? Sí, mejor. Bueno, se habían gastado las pilas. También qué oportunas. ¿Dónde estábamos? En la superficie de los materiales es muy importante tener en cuenta estos conceptos debido a las propiedades tribológicas de fricción y de desgaste, es decir,
interacción entre dos superficies en contacto que van a estar en un momento relativo constante, va a haber un desgaste, es decir, una pérdida de materia de las superficies como consecuencia de la acción mecánica que puede ocurrir por abrasión, adhesión o fatiga. Y esto que va a implicar una pérdida de las propiedades mecánicas y, por tanto, una serie de efectos fisiológicos de las partículas que se pueden liberar en forma de irritaciones, inflamaciones. La fricción, el frotamiento de un objeto superficie con otro. Esto se da en el hueso y también en regeneración de superficies desgastadas, reabsorción de partículas de desgaste, lubricación biológica de las superficies de contacto, de forma que tenemos tabulados los diferentes coeficientes de fricción en términos de diferentes superficies y de sus composiciones. Si dos materiales están en contacto, la mejor manera de evitar el desgaste es tener un coeficiente de fricción bajo entre las dos superficies. Nuevamente volvemos a la aplicación. Dependerá de la aplicación cómo diseñemos el biomaterial que necesitamos. Otro aspecto muy importante es la interacción célula-superficie. La superficie es la primera parte del implante que se va a encontrar con el entorno corporal, con lo cual la estructura y composición química de la superficie va a afectar a la adhesión de proteínas, adhesión y proliferación celular, la reabsorción, rechazo. ¿Vale? Cuando hablamos de biomateriales, uno de los primeros ensayos biológicos que vamos a hacer siempre para testar nuestro biomaterial va a ser ensayos de adhesión y proliferación celular. Eso es básico. Podemos crear el biomaterial con las mejores propiedades mecánicas, con las mejores propiedades de superficie, con las mejores propiedades de lo que se nos ocurra, pero si luego no hay adhesión y no hay proliferación celular, no vale para nada. No vale para nada. De esto también os hablaré más el jueves. Por ejemplo, ¿por qué se usan mucho cerámicas de fosfato de calcio? Porque son químicamente muy similares al mineral que hay en el hueso. Recordad, el hueso está basado básicamente de hidroxiapatitas. Hidroxiapatitas muy sustituidas, algo deficientes en calcio, están sustituidas por diferentes aniones que tienen su importancia dentro del hueso. Cuando usamos cerámicas derivadas de fosfato de calcio, ya sean hidroxiapatitas o sean beta-TCPs, estamos simulando realmente la composición mineral del hueso, por lo cual vamos a tener una gran respuesta in vivo. También es muy importante la moctabilidad, es decir, la hidrofilia del material. Tenemos que tener superficies hidrofílicas que tengan una mayor interacción con el entorno fisiológico. Es muy importante la carga eléctrica superficial. Superficies cargadas van a tener una buena integración de los tejidos. En cambio, las neutras van a tener una integración más pobre, van a ser más hidrofóbicas. Aquí también podemos incluir las superficies zwitterónicas, es decir, superficies cargadas que pueden tener diferentes propiedades, tanto en términos de humectabilidad, de hidrofilia y de adhesión celular, o incluso respuestas antibacterianas en función del tipo de molécula que tengamos. Es muy importante también la rugosidad. Las superficies rugosas siempre van a ser biológicamente mejor que las pulidas porque van a facilitar la adhesión celular, la proliferación y posterior diferenciación. Mucho más importante que el espesor de la capa superficial. Tened en cuenta que cuando hablamos de diferenciación, me imagino que la mayoría estáis habituados con este lenguaje, pero es otra de los aspectos clave en investigación de biomateriales. Pasando por la adhesión celular y la proliferación, el siguiente paso es evaluar su diferenciación. Por ejemplo, si estamos sintetizando un biomaterial orientado a regeneración ósea, ¿qué será clave? Primero, que haya adhesión y proliferación de preostoblastos, pero luego que tiene que haber una diferenciación de esos preostoblastos a osteoblastos maduros, para que nos dé un indicativo de que ese material o ese biomaterial puede ser indicativo o utilizado en regeneración ósea. Ya para ir terminando, que me enrollo como las persianas, ¿cómo han evolucionado los biomateriales? Desde biomateriales de primera generación en los años 40, que hemos estado contando al principio, segunda generación en de los años 60 a los años 80, y los biomateriales de tercera generación desde los años 2000 hasta hoy. En estos biomateriales de primera generación, el objetivo era crear biomateriales con propiedades similares a los del tejido a reemplazar, sin que tuvieran una respuesta por parte del organismo, aunque estaban diseñados originalmente para otras aplicaciones. Eran materiales bioinertes, con unas propiedades físicas para la aplicación.
Llegaron los de segunda generación, con unas propiedades muy similares a las del tejido a reemplazar y con una reacción controlada con los tejidos de alrededor, de forma que obtenemos biomateriales bioactivos para aplicaciones odontológicas, ortopédicas y reabsorbibles, con una degradación programada en función de los requerimientos del biomaterial. Y llegamos ya a los materiales de tercera generación, que promueven y estimulan la regeneración de tejido funcional, donde se producen los mayores avances en ingeniería de tejidos, regeneración ósea, medicina regenerativa, sobre todo, que está muy de moda, en forma de scaffolds con impresión 3D. Aunque bueno, ya os contaré el jueves, hay otras maneras, si no tenemos a nuestra disposición bioimpresoras o impresoras 3D, bueno, tenemos otras alternativas para crear estos materiales porosos, aunque no sean con porosidades ordenadas, pero bueno, también vale. Con lo cual, ¿qué podemos decir? Que el futuro está en manos de la síntesis de nuevos biomateriales en general. Y con esto ya termino. Muchísimas gracias por su atención y bueno, aquí presentaros, aunque esto lo veréis todos estos días, pero este es mi grupo del Departamento de Química en Ciencias Farmacéuticas de mi unidad Química Inorgánica y Bioinorgánica. Pertenecemos todos al grupo de investigación de biomateriales inteligentes del grupo de María Vallet, que supongo que si la conoceréis, es una de las popes de biomateriales desde hace 40 años. Y bueno, el jueves os contaré bastantes cosillas de todo esto. Entonces, muchísimas gracias por vuestra atención, a vuestra disposición para cualquier duda, cualquier consulta, tenéis mi correo y yo voy a estar toda la semana por aquí. Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias, Jesús. Probando, vamos, sí. Gracias, Jesús, por tu charla. Gracias a vosotros por escucharme, que os he metido un rollo que... Y antes que se me olvide, están todos invitados para mañana, a las 3, ¿cierto? Eso será muy interesante. Sí, y la que más os recomiendo es la del jueves. La del jueves es súper interesante. Claro, es más avanzada la charla para el jueves, pero necesitábamos la introducción de hoy día. Paso a paso. Sí. Bueno, damos entonces ahora la palabra al público para estudiantes e investigadores. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer al investigador? Sí. ¿Se escucha? Ahora sí. Muy buena tu presentación. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Bien? Sí, perfecto. Abarcaste un espectro general completísimo de lo que son los biomateriales, un campo que no está totalmente cubierto y novedoso en general. Tengo muchas preguntas, pero te voy a hacer, para cortar la cosita, unas 3 nomás. Partiendo, ¿qué son los biomateriales inteligentes? Si bien trabaja en eso, no quedó como una definición completa aquí en la presentación. ¿A qué te refieres con un biomaterial inteligente? Cuando hablamos de biomateriales inteligentes, más enfocados a que tengan una respuesta concreta a un problema concreto. Por ejemplo, cuando hablamos de regeneración ósea, lo más importante es que los biomateriales puedan tener una respuesta positiva a la diferenciación de prostoblastos y osteoblastos. Biomateriales inteligentes desde el punto de liberación de fármacos. Es muy importante la síntesis de biomateriales con otro tipo de aplicaciones. Pues os contaré algún ejemplo más, pero por ejemplo es muy interesante poder modificar superficialmente nanobiomateriales o biomateriales que tengan una respuesta específica al medio y que en función de esa respuesta puedan liberar o puedan actuar en un problema concreto. Por ejemplo, Polinaipan, polímero termosensible por excelencia, en función de la temperatura, va a tener una conformación o tener otra, y eso puede implicar la liberación o no de un fármaco. Por ejemplo, otro ejemplo, si conseguimos funcionalizar una nanopartícula mesoporosa de sílice con una molécula que sea capaz de detectar una parte concreta de la pared bacteriana, ¿qué podemos hacer? Dirigir el nanomedicamento a esa parte de la membrana bacteriana y una vez anclado, ¿qué va a hacer? Liberar un antibiótico, por ejemplo, más o menos. Y ejemplos de eso pues tenemos infinidad. En función de la aplicación de lo que necesitemos hacer, vamos a diseñar un biomaterial inteligente respecto a esa aplicación. Perfecto, muchas gracias.
Otra duda tenía con respecto a por qué un biomaterial tiene que ser poroso, altamente poroso, interconectado, ¿por qué tiene que tener esas La características? porosidad es muy importante porque cuando hablamos de un material denso podemos hablar de una adhesión celular superficial. Pero claro, para que un biomaterial funcione no puede ser superficial solo, necesitamos una porosidad para que haya un crecimiento celular homogéneo. Por ejemplo, crecimiento de prosteoblastos, lo ideal es que la porosidad sea en torno a 70 micras mínimo, para que tengan sitio suficiente para estar dentro. Lo ideal, 100, 300 micras está bien, pero es muy importante porque si no, el crecimiento va a ser superficial, no va a haber una colonización homogénea de todo el biomaterial. Perfecto. Es tan importante y decisivo. Perfecto, muchas gracias. Y la última, mencionaste algo sobre metales, ¿cierto? Que se corroen fácilmente y salían los inertes, que era el oro, el platino, y los que se corroen fácilmente, como por ejemplo el hierro, y salía el titanio. Salen las lesiones de titanio, las lesiones de cobalto, ¿cierto? ¿Por qué son tan utilizados y se corroen esos materiales? Porque se pasivan. Entonces se crea una capa de pasivado que los va a proteger de la corrosión y esa capa de pasivado los va a mantener aislados completamente. De todas formas, mañana contaré algo un poco más en detalle de del titanio, aleaciones metálicas, etc. Pero básicamente eso. ¿Por qué se utilizaba el hierro y daba tantos problemas? Porque se oxida bastante fácilmente en el medio biológico. ¿Qué ocurre? Que eso libera iones al medio. Esos iones causan infección. Es muy importante, por ejemplo, en el titanio, la capa de pasivado que se forma y que lo protege de la actuación de los fluidos corporales. Curiosamente, la actuación de los fluidos corporales es súper importante, por ejemplo, en el estudio de biomateriales basados en cerámicas. ¿Por qué? Porque si somos capaces de que el fluido biológico induzca la creación de capas de hidroxiapatita en la superficie de los materiales, eso va a ser suficiente para que se produzca una buena osteointegración en el hueso y favorezca la regeneración del tejido óseo. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Sabes. ¿Aló? ¿Tenemos otra pregunta? ¿Algo por allá? Una excelente presentación. Muchas gracias. Yo tengo unas preguntas Sí. sobre la adhesión y proliferación celular. Sí. Mi siguiente duda es, supongamos que usted mencionó de que los aspectos más importantes era que se adhieran y proliferen las células y que esto estaba en relación, supongamos, con superficies hidrofóbicas en diferentes materiales. También mencionaba la policaprolactona, que es un polímero que tiene, bueno, es hidrofóbico y tiene la cualidad de degradarse en un tiempo mayor de 2 años. ¿Qué diferencia hay en las respuestas iniciales, tanto en las células y en los tejidos, en estos tipos de materiales, a diferencia de otros que son hidrofílicos? Esa es mi primera pregunta. Vale. A ver, en cuanto a materiales como la policaprolactona, la policaprolactona es uno de los materiales por excelencia, pero tiene esas limitaciones que, como bien han dicho usted, son su es ligeramente hidrofóbico. A ver, no es que sea muy hidrofóbico, pero es hidrofóbico. Su ángulo de contacto, si no recuerdo mal, está en 96 grados, aprox, más o menos. ¿Por qué se usa tanto? Pues porque es muy biocompatible. A ver, la adhesión celular se va a producir, no es un material tóxico. Lo que pasa es que la adhesión celular va a tardar algo más en producirse. Por eso es muy habitual, y eso nuevamente me remito al jueves, os contaré un trabajo muy interesante que publiqué hace unos cuantos meses. Es muy importante copolimerizar, por ejemplo, la policaprolactona con otros materiales para poder aumentar su hidrofilia y, por ende, aumentar su respuesta de adhesión celular. Que sea más o menos lenta la adhesión celular y la proliferación o se produzca menos, también va a estar muy relacionado con su toxicidad. Obviamente, si un material es tóxico, la adhesión celular no va a ser ni lenta ni rápida, no va a haber. Pues lo vamos a ver normalmente las adhesiones celulares se suelen estudiar a 1 día, a 4 días y a 7 días. 7 días, depende de biólogos. Hay biólogos que les gusta hacer 1, 4, 7, otros que les gusta hacer 1, 3, 7, 10, bueno, depende. Si el material no es tóxico, como la policaprolactona, no vamos a ver muerte celular, pero sí es verdad que la adhesión celular va a ser más pausada y no va a ser tan rápida como un material que sea más hidrofílico y favorezca la adhesión celular, que va a ser muy grande, incluso a 3 días.
De hecho, normalmente como tiempo de referencia, cuando hacemos ensayos de adhesión celular, nos solemos fijar más en los datos a 4 días que a los de 7 días, porque en ese periodo de tiempo es donde vamos a ver más claramente la tendencia en cuanto a la ácido-compatibilidad de esos materiales. Bueno, no sé si te he respondido, o más o menos. No, sí, pues me interesaba mucho saber la diferencia, ¿no?, de la adhesión celular en estos materiales que son hidrofóbicos. Hombre, si son materiales muy hidrofóbicos no va a haber adhesión celular. Eso sí, otra cosa es que no haya muerte, que es otra cuestión. Puede ser biocompatible, no presentar adhesión celular, pero ser inerte y no ser tóxico. Entonces las células van a crecer alrededor, pero no en el material, no va a haber adhesión. Si es ligeramente hidrofóbico como la policaprolactona, sí que hay adhesión celular, más lenta, pero la hay. Ahí vamos a ver las diferencias. Hombre, si el material es tóxico, por muy hidrofílico que sea, ahí no va a crecer nada. Lo va a eliminar todo a las 24 horas o antes. Pero que sea muy hidrofóbico sí que va a implicar que no haya adhesión celular, aunque no mate las células. Pero es que la PCL es el ejemplo que está ahí en el límite, porque claro, cuando hablamos de material hidrofóbico, hidrofílico, por ejemplo, uno de los criterios es el ángulo de contacto. Ángulo de contacto mayor de 90 grados, hidrofóbico, menor de 90, hidrofílico. Y si tengo 89, estamos ahí en los límites de que no es un material hidrófobo per se, tampoco es un material hidrófilo, pero sí que se usa mucho como biomaterial porque es muy biocompatible y permite la adhesión celular. Entonces la adhesión celular en ese tipo de materiales es más pausada, pero sí que se va a dar, claro. Otra duda relacionada a eso. Revisé un par de trabajos que mencionaban que los andamios, que son hidrofóbicos, los materiales hidrofóbicos, cuando se les implantaba en el cuerpo, podían interactuar mejor con las proteínas que se encuentran en las primeras respuestas celulares al implante. Claro, ahí todo depende del tipo de material que se utilice y de la aplicación. Nos puede interesar que sea un material más inerte y que tenga una buena interfaz proteínas, adhesión celular, pero que no se degrade o que permanezca más tiempo, o nos puede interesar que sea un material más reabsorbible y que se degrade más rápidamente y que la interacción sea más rápida, pero al final tiene que ser un material que no sea tóxico y que permita esa interacción con el entorno celular de manera adecuada. Es un tema un poco enrevesadete. Sí, sí, un poco complicado. Al final, la mejor manera de ver todas estas cuestiones los ensayos in vitro. Los ensayos in vitro son clave, porque una cosa primero es la teoría, porque sobre el papel a priori todo puede funcionar bien, pero luego en los ensayos in vitro es donde vemos realmente si el biomaterial que hemos creado puede funcionar o no. Y nos podemos llevar sorpresas, nos podemos llevar desagradables sorpresas. Interesante. Y a la última... bueno, a su experiencia, más la parte de experiencia, supongamos, el colágeno en su proceso de purificación, hay parámetros. Y obviamente esto es lo que lo llevaría a que sea un material biológico muy caro. Y dentro de estos parámetros hay unos como que resaltan, como los pares de base, que no tienen que ser mayores de 200, los núcleos, y cómo se llega a esa purificación, pero que en cierta parte, como esto se lleva a la empresa, cómo podemos disminuir los costos, que es de la purificación del colágeno, y a su experiencia, cómo son estos procesos de estudios y luego llevarlos al mercado, pero que no sean muy costosos. Eso ya estamos ahí con la eterna batalla del mercado. Aquello vamos muy costoso. A ver, es verdad que trabajar con el colágeno es delicado porque requiere unos procesos de purificación para que tengamos, como ha dicho usted, sistemas de pares de bases, etcétera, que son bastante costosos y delicados. De hecho, los botes de colágeno, si lo queremos comprar, pues son bastante caros. Creo que un botecito de 25 gramos te puede costar 600 euros. Es bastante caro. Disculpe que lo interrumpa, el colágeno de rata, supongamos, 1 gramo vale 7 millones. Pues mira. ¿Cómo es? O sea, vamos, son cosas caras. A ver, una cosa es los procesos industriales que sean costosos y eso se refleja en el precio del producto final. Y luego una cosa que una técnica que se está utilizando mucho para no minimizar costes, pero
rentabilizar el uso de estos polímeros naturales es la funcionalización de estos polímeros naturales para mejorar sus propiedades y poder optimizar más el coste de ellos. Y colágeno, aunque se utiliza bastante, por ejemplo, dentro de mi experiencia se está empezando a utilizar, o se están utilizando mucho más gelatinas. Por ejemplo, las gelatinas son polímeros naturales mucho más baratos e igual de versátiles que los derivados del colágeno. A ver, son temas complejos, porque las cosas que hacemos en el laboratorio podemos soportar económicamente lo que cuestan hasta cierto punto. Pero si vamos ya a punto de vista empresarial, pues tiene que implicar una mayor rentabilidad sobre el coste de ese biomaterial que voy a utilizar, por ejemplo el colágeno, y cuando se vende tan caro es porque se usa y la rentabilidad que se le saca a largo plazo es mayor. Siempre es la eterna batalla entre empresa y laboratorio. Es por eso que la gran mayoría de biomateriales que diseñamos en el laboratorio normalmente, o lo más habitual es que se queden en el laboratorio. Muy poquitos son capaces de dar el salto porque luego a la empresa no le interesan. Entonces es un tema complejo. Y ahí entra también pues, los temas de burocracia con los temas regulatorios, patentes, etcétera, que ahí reconozco que se me escapan un poco más de mi conocimiento. Y eso más es pegarme en el laboratorio con la síntesis y el desarrollo. Luego los temas, por ejemplo, os puedo poner un ejemplo que me llama mucho la atención de hace un montón de años, que no tiene nada que ver con biomateriales, pero por ejemplo, hace un montón de años patenté un polímero que es capaz de detectar que un alimento está en mal estado por el cambio de color, por la detección de aminas biógenas, son muy volátiles, bueno, cambia de color dentro del envase sin necesidad de tener que sacar el alimento del envase y funciona muy bien, es muy barato, una síntesis bastante sencilla, un material acrílico basado en monómeros acrílicos, polimerización radical fotoiniciada, en principio cumple todos los requisitos. ¿Qué pasa? Que a la empresa pues, no le interesa poner dinero. De hecho, se interesaron varias empresas y cuando les dijimos que tenían que poner una cantidad de unos 50.000 euros un año para contratar a alguien que pudiera desarrollar ese producto desde el punto de vista de empresa, de fabricación, pues no quisieron. Y tampoco era mucho dinero, 50.000 euros, que no, para una empresa no es nada, pero no quisieron invertir en ello y querían el material final optimizado a su proceso de fabricación industrial, pero sin poner dinero. Y así se quedó. Y con eso, por desgracia, en biomateriales pasa mucho. Porque pasar desde un ensayo in vitro a un ensayo en vivo, primero, eso es horrible, horrible. Todos son pegas, todos son papeles, todos son códigos éticos. Es horrible, es dificilísimo. Ya pasar del in vivo al clínico es más fácil que te caigan 5 rayos a salir aquí por la puerta que consigas todos los permisos y todo lo que conlleva. Entonces, bueno, es una pena, pero por desgracia funcionan así las cosas. No sé si te he respondido o me he ido por las ramas. No, sí. Gracias, Jesús. De todas maneras... Sí, que podemos hablar luego, podemos... No, y lo podemos dicho, seguir tenéis mi conversando correo. con Aldo en un café por ahí. Sí. Yo encantado. Sí, destacar también que, bueno, a mí se me olvidó pedirle a la audiencia que se presentara y que indicara si es estudiante de pregrado, posgrado o investigador de la universidad. Y destacar que esta línea, como mencionó el investigador, es multidisciplinaria, bastante bonita y gratificante. Y en ese sentido pudimos contar con preguntas de ingenieros mecánicos, obstetras, para que te des cuenta un poco del interés en cuanto a los biomateriales. Damos espacio a la última pregunta antes de finalizar. ¿Quién fue más Podéis rápido? preguntar las dos, ¿eh? O sea que... Por acá tenemos alguna pregunta. Ahora sí, ya. Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Retomando el tema de la adhesión Ujú. de las células a esta superficie hidrofílica, yo creo que si se toma como desde lo simple a lo particular, se puede ver como la membrana plasmática de la célula, porque
tenemos células, si hablamos de células eucariontes, entonces estamos hablando de membrana plasmática, no hay una pared celular de por medio, entonces estamos hablando de una superficie hidrofílica, porque la superficie de la célula por fuera es como hidrofílica, entonces yo creo que eso puede deberse que tengan mejor adhesión. Mejor compatibilidad con este material que es hidrofílico a diferencia del hidrofóbico, ¿o no? Sí, eso es básico, claro. Cuanto más hidrofílico es el material, mayor compatibilidad con la pared celular. Pero... La membrana plasmática. Ah. Pero es más que nada eso, quería saber si es específicamente por eso. Una gran parte sí. Sí, efectivamente. Como para hacer, porque vi que se estaban yendo un poquito por las ramas y como que me quedó ahí. Bueno, yo reconozco que biólogo no soy. He hecho mis pinitos en cultivos bacterianos, cultivos celulares, pero yo experto en biología, pues tengo que reconocer mis limitaciones y no sé de todo ello, pero yo no, por ejemplo, yo no soy quien hace los experimentos biológicos, los hace mi postdoc, biólogo experto, que es quien mejor lo va a hacer. Yo creo que soy de la opinión que dentro de un laboratorio, los que estáis empezando, los que sois postdoc, los que sois profesores, yo creo que el hecho de que cada uno tiene que centrarse en su campo es lo más importante, porque no por abarcar más vas a sacar más cosas al final. Y los experimentos celulares son muy, muy, muy delicados. Lo he podido experimentar en mis carnes, son muy delicados y hay que saber hacerlos muy bien, sobre todo porque a la hora de hacer una síntesis, la mayoría, todos aquí, sabemos cómo responder cuando pasa algo. Cuando vemos algún pequeño cambio, alguna cosita, sabemos cómo responder, cambiando las condiciones de reacción. Pero dentro de un laboratorio biológico, nosotros no vamos a saber si hay algún problema en el experimento biológico, cómo reaccionar o saber si algo está pasando o cómo poder intentar arreglarlo, porque son experimentos muy caros además. Gracias. Muchas gracias. ¿Una pregunta para finalizar? Hola, buenos días. Hola, muy buenas. Soy de pregrado de Ingeniería Biomédica y en realidad tengo una consulta acerca de una parte de la presentación que no me quedó clara y quería preguntarle, porque en un momento presentó los biomateriales y sus propiedades y unos ejemplos. Y entre esto estaba materiales biodegradables y salía una foto como de una persona con la espalda quemada. No me quedó bien claro qué tipo de biomaterial se estaba aplicando en esa clasificación. Es muy habitual en este tipo de biomateriales basados en copolímeros que sean muy degradables. Por ejemplo, el poliácido láctico, materiales que puedas aplicar en la superficie de un quemado, que puedan actuar como barrera para evitar infecciones y que puedan ir regenerando el tejido circundante en general. Por eso es muy importante que sean biodegradables, para que se degraden relativamente rápido y puedan regenerar a la vez. Es muy importante coordinar la velocidad de degradación con la aplicación o cura. Por ejemplo, está muy de moda el tratamiento de heridas, biomateriales para heridas crónicas, para tratamiento de heridas abiertas. Tienen que cumplir una serie de requisitos de biodegradabilidad muy estrictos para poder hacer que la cura vaya más o menos pareja a la degradación de ese biomaterial. Van por ahí los Entonces tips. era como una aplicación de barrera que al mismo tiempo ayudaba con la regeneración de la... Eso es. Y luego, claro, ahí ya entra el múltiple mundo de síntesis de biomateriales, donde le puedes dar propiedades antibacterianas simultáneas para que evites la infección a la vez que el tejido se regenera, incluso liberación de fármacos antiinflamatorios ocluidos en el biomaterial para que haya una liberación controlada, a la vez que, bueno, entramos ahí en un montón de variables que son bastante grandes. Muchas gracias. Bueno, A ti. tenemos reservado el auditorio para una actividad que se va a desarrollar ahora. Desde ya agradecer su tiempo, participación y el interés en esta línea de investigación y la charla y la visita de nuestro investigador a la facultad. Como les comentaba, las actividades continúan mañana y el jueves, mañana a las 3:30. Así que si quedaron preguntas pendientes, las resolvemos mañana. Y bueno, encantado de recibirlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos.